Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos, único merecedor de toda la gloria, único merecedor de todos los créditos, único merecedor de toda la exaltación y la adoración, porque solamente Él es único merecedor. Damos gloria a Dios por una enseñanza más que nos va a permitir el Señor estudiar y que yo te pueda impartir. Esta noche soy el doctor Israel Goldman desde Dallas, Texas, el Ministerio Maranata, y continuamos con nuestro estudio hermenéutica bíblica. Hoy vamos a ver la enseñanza número 12 de 18. Así que ya cumplimos el 60% de esta manera del programa. Y hoy vamos a ver la segunda parte de lo que son géneros bíblicos. Hoy vamos a ver exclusivamente lo que son los escritos poéticos y sapienciales. Sapienciales es sabiduría. Hoy vamos a abordar el tema de la sabiduría. Ese es el tema, la enseñanza principal de esta noche, porque la Biblia está llena de sabiduría y Dios nos da sabiduría cuando se la pedimos, y el deseo de Dios es que su pueblo tenga sabiduría, y por esa razón vamos a estudiar hoy los escritos poéticos y sapienciales. Voy a comenzar con Salmos 45 versículo 1, dice así: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Pero mira lo que dice después: mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y esto es algo poético que el salmista escribe. Entonces hoy vamos a ver lo que es todo lo que tiene que ver con los escritos poéticos y de sabiduría o sapienciales. La semana pasada te enseñé lo que tenía que ver con el género y estuvimos estudiando exclusivamente lo que es las narrativas históricas y la historia y las narrativas. Son 3 secciones. Hoy es la segunda, que tiene que ver con los escritos poéticos y de sabiduría o sapienciales. Y la próxima semana vamos a estar viendo la clase número 13, que es los otros géneros, que son evangelios, epístolas, literatura profética y apocalíptica. Y de esa manera terminamos estas 3 clases que son géneros bíblicos. Entonces hoy día nos vamos a concentrar en lo que es la literatura poética y sapiencial. Estos pasajes son algunos de los más familiares y sin embargo pueden ser sorprendentemente difíciles de interpretar y aplicar si no entiendes cómo funciona la poesía. Hace unas clases anteriores yo te explicaba de que la poesía hebrea es arrítmica. Eso significa que no rima. En inglés, en español, la poesía rima. En hebreo y en la mayoría de los idiomas. En hebreo, la poesía hebrea es arrítmica, significa que no rima. No rima. Entonces, por eso mucha gente se le cuesta, porque obviamente no son judíos. Para un judío como yo, eso es fácil de entender. Pero para las personas, los gentiles que no son judíos, pues lógicamente no entienden esto. Por esa razón, los salmos son profundos y mucha gente se confunde. Y quieren interpretarlo y ahí es donde se equivocan, porque le quieren interpretar versículo por versículo. Y esa no es la manera de interpretar un salmo. El salmo se interpreta en el contexto general. Si tú tratas de interpretar un salmo versículo por versículo, palabra por palabra, vas a quedar más confundido que la misma palabra confusión. Y muchas personas en las iglesias tratan de hacer eso y por esa razón nunca lo entienden y nunca lo entenderán. Hoy vamos a estudiar, vamos a aprender cómo verdaderamente estudiar estos escritos poéticos y sapienciales, porque hay sabiduría ahí. Entonces, ¿cuáles son algunos de tus pasajes poéticos favoritos en las escrituras y por qué significan tanto para ti? Esa es una pregunta que te quiero hacer, no me la tienes que responder ahora mismo, respóndetela a ti misma. La literatura poética. La Biblia tiene mucha literatura poética. De hecho, todos los salmos son una literatura poética, pero no solamente los salmos. Vamos a ir viendo otros géneros
que también son. La literatura poética compone una parte considerable de la escritura, especialmente en el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. En el Nuevo Testamento no se mira esto. En el Nuevo Testamento eso lo vamos a enfocar la próxima semana con la ayuda del Señor, porque son más que todo los evangelios y las epístolas. Ese es el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, gran parte de la escritura es poética y sapiencial o de sabiduría. Y eso es fundamental, y el cristiano se dice, y muchos pastores dicen, eso no hay que estudiarlo. Yo te digo, falso, sí hay que estudiarlo, sí tienes que aprenderlo. ¿Por qué? Porque es un precioso tesoro que Dios nos ha entregado. Y cuando tú logras entender, tu vida se fundamenta verdaderamente. Entonces, por eso hay tanto analfabetismo cristiano, porque la gente no entiende el valor que tiene, y por culpa de los líderes, definitivamente. No es tanto que los laicos o la grey quiere esto, sino el liderazgo. Los pastores han fomentado esa cultura que es totalmente errónea, de que el Antiguo Testamento no es para la iglesia. Eso es una mentira del mismo diablo que procede del mismísimo infierno. Y el diablo sabe eso. Y muchos pastores y muchas iglesias y aún denominaciones, aún pentecostales, aún de sana doctrina, han caído en esa mentira de Satanás, y por eso hay tanto analfabetismo. Y por esa es la razón que mucha gente cae en falsas doctrinas, en doctrinas de demonios. Y por eso muchos gángsters del evangelio, como se conocen estos magnates del evangelio, que tú los conoces, los ves en la televisión, los ves en la radio todos los días, que estos tienen estas megas iglesias de lo que se llama el evangelio de la prosperidad, que en realidad es la falsa prosperidad. Ellos se han aprovechado porque la palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero agrégale a eso y sabiduría. ¿Ok? Porque cuando la persona no tiene la sabiduría, tú tienes que entender que cuando tú tienes sabiduría tienes conocimiento. Pero tú puedes tener conocimiento y no sabiduría. Entonces yo prefiero tener sabiduría y no conocimiento, porque la sabiduría me da conocimiento, pero el conocimiento no me da sabiduría. Entonces es fundamental por esa razón de que tú y yo y todos los hijos del Señor, todos los hombres y las mujeres que nos llamamos cristianos, que amamos al Señor Jesucristo, que amamos al santo y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es fundamental. Y esto ya te lo enseñé en la clase anterior, en la clase número 10, que es el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. Pero gran parte del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, es literatura poética. Pero hay dentro de eso, en el contexto, hay inmensa cantidad, no solo de conocimiento, sino más especialmente de sabiduría. Y por esa razón Dios la dio. Tú tienes que entender que todo lo en la Biblia tiene un propósito. Nada en la Biblia está por accidente. Absolutamente nada. Todo en la Biblia tiene un principio divino y un plan exclusivo, porque Dios lo permitió que se pusieran en las Sagradas Escrituras, y es para que tú y yo nos beneficiemos de ella. Entonces la literatura poética compone una parte considerable de las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. Así que necesitamos entender las reglas para interpretar poesía. Y te decía que aquí hay un problema, porque la poesía hebrea es arrítmica, no rima. Entonces, para los gentiles eso cuesta entender, porque toda la literatura en los otros idiomas rima, pero en el hebreo no rima. Entonces, ahí es donde la gente se confunde, porque tienes que entenderla, tienes que ver, el Antiguo Testamento lo tienes que ver bajo una perspectiva judaica. Sencillo, no fue escrito para los gentiles, fue escrito para los judíos, no fue escrito para ninguna otra nación, fue escrito para Israel. ¿Ok? Entonces tú no puedes estudiar el Antiguo Testamento con la perspectiva, tienes que quitarte tus lentes gentiles y tratar de ponerte unos lentes judaicos. Tienes que verlo bajo una perspectiva judaica, porque todos los autores del Antiguo Testamento fueron judíos. Y la audiencia era judía, toda. Entonces todos estos escritos tú no los puedes entender con tu mente gentil. Tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dé una mente judaica, y que tú tienes que entenderlo y verlo bajo una perspectiva judía. Para mí es sencillo. Para mí es muy sencillo. Porque pues yo soy judío. Pero para la gente que no es judía, como tú probablemente, pues obviamente les cuesta. Por eso no entiende. Pero hoy lo primero que tienes que hacer es quitarte esa perspectiva gentil
y tratar de estudiar literatura hebrea con una perspectiva gentil. No puedes. Entonces esa es la primera lección que te voy a dar. La primera enseñanza que te tengo que dar es: tú no puedes aprender el Antiguo Testamento, tú no puedes entender los salmos o la poesía hebrea bajo una perspectiva griega o una perspectiva gentil, sino una perspectiva hebrea, una perspectiva judaica. Y aunque tú no seas judío, eso no significa que te tienes que convertir en judío, eso no significa que te tienes que hacer judío, eso no significa nada de eso. Lo que significa es que tienes que entender para la misma audiencia que fue escrito, aunque no fue escrito para ti. Sin embargo, Dios la puso en la Biblia, y si Dios la puso en la Biblia es para que tú también la aprendas, así de sencillo. Y si tienes algún problema con eso, pues llévaselo a Dios, porque Dios fue quien decidió que se pusiera. Y si no te agrada, pues es tu problema, no es el mío. Y si tu pastor te dice que eso no es importante para ti, pues entonces es una mentira del diablo, porque Dios dice que sí lo es importante. Y por eso Dios la puso en la Biblia. La pregunta es: ¿a quién le cree? ¿A Dios o a tu pastor? Bien sencillo, yo le creo a Dios, porque la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que yo le creo a Dios. Y si Dios la puso en la Biblia, es para ti y para mí. No importa que tú no seas judío. Entonces tienes que verlo bajo esa perspectiva. Ok, ¿cómo puedes imaginar? Por ejemplo, mira, cuando interpretamos poesía hebrea, encontramos este tipo de literatura en canciones, oraciones de alabanza, oraciones aún de lamento. ¿Cómo puedes imaginar? Una enorme concentración de la poesía se encuentra en los salmos. Existen 150 salmos. Ahí la gran porción de toda esta están en todos y cada uno de los 150 salmos. Pero los principios interpretativos que examinaremos se aplicarán de igual forma en otros textos poéticos, aparte de los salmos. Entonces, ¿qué son los salmos? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué son los salmos? Bueno, los salmos son una colección de cánticos hebreos y oraciones que originalmente se recopilaron para ayudar al pueblo de Dios, quiero decir, a Israel y a la nación hebrea, a la nación judía, a dar adoración y alabanza a su Dios, como nuestros himnos y canciones de hoy en día. Entonces, lo primero que tú tienes que entender es que los salmos son canciones. No fueron escritos, no son escritos, son letras de canciones. Cuando tú miras un canto y miras las líricas, entonces esos son los salmos. Pero son cantos, son oraciones y son alabanzas que nos ayudaban a nosotros y nos ayudan a nosotros, al pueblo de Israel, al pueblo judío, a alabar a Dios. Entonces, eso es lo primero que tienes que entender. Eso es lo que son salmos. Los salmos no es para interpretarse literalmente en muchos casos. De hecho, te voy a presentar algunos ejemplos en donde lo que algunos salmos dicen, nunca lo puedes interpretar literalmente, sino figurativamente. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Ya entender qué es lo que verdaderamente, cómo leer los salmos, la literatura hebrea o la poesía hebrea, y qué son los salmos. Dentro de estos 150 salmos se dividen en distintos subgéneros, cada uno con su intención o enfoque específico. Estas categorías incluyen los salmos mesiánicos, salmos de alabanza o de agradecimiento, salmos de lamento. La categoría más grande son el Salmo 67, por ejemplo, el 3 y el 4. Salmos de sabiduría, salmos testimoniales, salmos históricos, salmos de naturaleza, salmos de peregrinación, también llamados salmos de subidas, y salmos imprecatorios o salmos de juicios. O sea que hay varios subgéneros dentro de este mismo género. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, cuando miramos los salmos, y tú no puedes decir salmo, tienes que decir salmos en plural. Hay gente que dice el salmo cualquiera. No, es salmos, es en plural. Y cuando lo escribes, lo tienes que escribir salmos. Nunca lo puedes escribir en términos singular. Siempre es en plural. Y yo miro cantidad de gente que escribe Salmo 10, Salmo 2, Salmo 110, Salmo 119. No, es Salmos 1, Salmos 150. Es siempre en términos plural.
Cuando vemos los Salmos 20, el Salmo 29, por ejemplo, ¿ok? Dice así: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dar a Jehová la gloria y el poder, dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de los... Nada de esto rima, ¿te das cuenta? Ya te leí 5 líneas y ninguno rima. Ninguno. Porque la poesía hebrea es arrítmica, o sea, no rima. Entonces, este es un pequeño ejemplo. Ahora, ¿qué tipo de salmos era este? Bueno, en esta ocasión, en este ejemplo, el Salmo 29 o el Salmos 29 es respuesta de naturaleza. Está casi bajo el subgénero de naturaleza, aunque también puede exhibir características de otros tipos. Alaba a Dios como creador y soberano. Vamos a ver Salmos 110, ¿ok? Salmos 110. Este es el Salmo de David. A propósito, David no fue el único que escribió todos los salmos. Hubieron varios salmistas, pero la gente siempre habla del salmista David. Y mucha gente cree que David escribió los 150 salmos. David escribió aproximadamente la mitad, ¿ok? Pero hubieron otros salmistas que escribieron otros salmos. Entonces, tienes que entender eso también. El Salmo 110 es uno de los que David escribió. Y dice así, y siempre dice Salmo de David, porque él fue el autor. Dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Mira lo que dice el versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Subraya eso. Subraya ese versículo. Ahí te dice automáticamente que este es un salmo mesiánico. El subgénero es mesiánico, porque está hablando del Mesías. Aquí el salmista David. El versículo 3 dice así: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día del poder. ¿De quién pueblo está hablando? ¿De su iglesia? No. Está hablando de Israel, de nosotros los judíos. Y dice que ese día, ¿qué día? El día de su poder. ¿Cuándo va a ser eso? Apocalipsis capítulo 19. ¿Ok? Ese va a ser el día. Entonces, por esa razón, Israel no se le ha ofrecido voluntariamente. ¿Por qué? Porque el Señor todavía no ha gobernado con poder. Entonces, este es un salmo mesiánico y aquí el Espíritu Santo inspira al salmista David y dice: hasta que Dios no ha puesto a los enemigos de nuestro Señor Jesucristo por estrado de sus pies. No lo ha puesto. Él venció la muerte, él venció al enemigo, él resucitó de los muertos, pero todavía el Padre, Dios Padre, no le ha puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. Por tal razón, él todavía no reina. Por tal razón, Israel no se le ha entregado voluntariamente, porque esa orden la dio Dios. Hasta que Dios ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies y hasta que Dios haga que el Señor Jesucristo comience a reinar en toda la tierra, entonces Israel voluntariamente, mira que dice la palabra clave, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Eso no ha sucedido todavía. Porque si ya hubiera sucedido, Israel adorará a Jesucristo. Y por eso sabemos que no ha sucedido. Dios no ha puesto por estrado de sus pies a sus enemigos todavía. ¿Ok? Entonces, este es un salmo, un subgénero mesiánico. ¿Qué tipo de salmo diría que es este? Pues ya te lo dije, mesiánico. Aunque también muestra características de otro tipo. No siempre es uno, pueden haber 2, 3, 4 diferentes. Pero este principalmente, el versículo 3 lo dice claramente que es un subgénero mesiánico. El versículo 1, Dios, fíjate, aquí Dios Padre está hablando al Señor de David. ¿Quién es el Señor de David? Está con S mayúscula. Es el Hijo.
¿Ok? Entonces Dios Padre le está hablando al Señor de David. O sea, el Dios Padre le está hablando a Dios Hijo. Aquí están las dos personas. Y el Espíritu Santo está inspirando al salmista David y lo permite escuchar lo que dice Dios Padre, que está hablando de Dios Hijo. Y eso lo puede hacer el salmista David. ¿Por qué? Porque Dios Espíritu Santo le está facilitando y lo está utilizando como un medio, como un canal de recibir esa revelación y la escribe. Entonces, ahí están una vez más los tres, la Trinidad, de una manera directa y demostrada. Pero Dios Padre está hablando de Dios Hijo. ¿Ok? Ok, entonces, ahora eso, mira lo que dice, parece ser algún sacerdote hijo de David que es mayor que David, ¿verdad? Porque Jesús dice en Mateo 22, versículo 24, que este es el Mesías, el hijo de David. No dice que es David, dice que es el hijo de David, que es uno de sus nombres mesiánicos del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con paralelismo. El día de hoy, esta enseñanza, brevemente voy a tocar el tema de paralelismo. Sin embargo, no voy a abordarlo en su totalidad porque he diseñado una clase exclusiva de lo que es paralelismo. Hoy simplemente te lo voy a mencionar. Hoy simplemente lo voy a mostrar así un poquitito para que tú lo mires, pero no te voy a profundizar, no me hagas preguntas, esto es para mis alumnas, porque tendremos una clase exclusiva de paralelismo que viene ya muy cercanamente. Pero en paralelismo, ahora probablemente las herramientas más importantes para entender la poesía hebrea es el uso del paralelismo. Por esa razón, cuando ya te enseñe yo la clase de paralelismo, vas a poder entender más la poesía hebrea, porque ese es el objetivo del paralelismo, enseñarte yo le enseño a mis alumnos de cómo poder entender la poesía hebrea. Y eso solamente lo hacemos con el paralelismo, por eso es uno de los temas más fascinantes que para mí me encanta. Por el género. Hay tres tipos de paralelismo que son más comunes. Por ejemplo, Salmo 18, vamos a verlo ahí, donde observaremos los tres tipos de paralelismo en un solo salmo. Dice así: paralelismo número 1 es el sinónimo. La segunda línea repite el mismo punto que la primera, usando a menudo sinónimos de la palabra usada en la primera línea. Por ejemplo, dice así, versículo 3: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearán ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Al interpretar el paralelismo sinónimo, trata de pensar el significado de un verso como una sola declaración. No interpretes lo segundo o lo tercero, sino la línea como expresado un nuevo pensamiento o significado. Esto es especialmente importante en los proverbios. Vamos a ver proverbios después de esto, ¿ok? Donde puede haber la tentación de hacer nueva teología o enseñanza. Y aquí esto es algo que la gente a menudo cae en error y muchas veces ha hecho, consciente o inconsciente, una doctrina incluso de los proverbios, pero los proverbios no tienen ese objetivo, ¿ok? Entonces, los dos o tres líneas del paralelismo sinónimo actúan juntos para expresar un pensamiento único, la forma más completa. Así que en este caso estaré equivocado en tu fase de observación, que es en el estudio inductivo, el observar la diferencia entre. Entonces, el segundo es el paralelismo antitético. Es el segundo. Esto es cuando la segunda línea expresa lo opuesto de la primera línea. Por eso es anti-opuesto. ¿Ok? Anti significa opuesto. Antitético. Por ejemplo, limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. El tercero es el paralelismo sintético. Ocurre cuando una línea poética se basa en otra línea poética, pero estas no están relacionadas como paralelismo sinónimo o antético. Entonces, por ejemplo, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Repito, ninguna
nada rima. ¿Ok? Nada rima. Es poesía hebrea arrítmica. Vas a tener más preguntas con el paralelismo, pero aguántate ahí porque yo te voy a dar una clase exclusiva. ¿Okay? Si está en tu pregunta, no me las mandes, porque yo te voy a dar una clase exclusiva de lo que es paralelismo y ahí van a estar todas tus respuestas. Así que no quiero ver ninguna pregunta que es paralelismo porque esa no es la clase de hoy. Estoy hablando a mis alumnos directamente. Todo tiene un orden y yo te lo voy a dar exclusivamente cuando miremos la clase exclusiva de paralelismo. La poesía inglesa no sobreviene bien a la traducción porque con frecuencia depende del ritmo. Por eso cuando tú trates, por ejemplo, si tú quieres una poesía inglesa, tú la quieres traducir en otro idioma, no la vas a poder hacer. Porque en el inglés rima, pero cuando la cambias al español, por ejemplo, no rima. Igualmente una poesía en español. Cuando tú tienes una poesía en español y la quieres traducir en el idioma inglés, tampoco rima. Pero en el español es rítmica. La poesía en inglés es rítmica. La poesía en hebreo es arrítmica. No importa que la traduzca o no la traduzca, es arrítmica siempre. La poesía de los salmos posee una amplia sencillez de ritmo e imágenes que sobreviene en trasplante en casi cualquier suelo. Sobre todo el hecho de que sus paralelismos son del sentido en vez del sonido. Es sentido y no sonido. Eso es lo que tenemos que ver, el sentido, no el sonido. Su estructura se encuentra bien adaptada por la providencia de Dios para invitar a toda la tierra a cantar la gloria de su nombre. En realidad ese es el objetivo de los salmos. Es hacer una invitación a toda la creación, a todos los moradores de la tierra, para que canten alabanza a Dios. Ese es el único objetivo verdaderamente de los salmos, como lo dice, por ejemplo, Derek Kidner, cuando habla del Salmo 1, el Salmo 72 y el Salmo 4. Ok, ahora, los salmos a menudo y los proverbios pueden leerse como texto autónomo, a diferencia de la mayoría de los otros libros de la Biblia. Cuando tú lees los salmos, se lee y proverbios, se leen como texto autónomos. Cuando tú lees otros géneros de la Biblia, no lo puedes leer como de manera autónoma, lo tienes que complementar con otro. Porque de lo contrario, tu hermenéutica no va a ser exacta. Pero con los salmos es más que suficiente, lo hace de manera autónoma. Los salmos fueron escritos por diferentes autores y fueron recopilados durante un largo periodo de tiempo. Por tanto, los salmos se entienden mejor como una antología que como un solo discurso. Sin embargo, cada salmo puede subsistir muy bien por sí solo como un pensamiento completo. Ok. Segundo, debes entender que los salmos son poemas musicales hebreos. El salmo sin letra no se disfruta de la misma manera cuando es un salmo con letra. Cuando se hace el salmo con música, con sonido musical, ese es el verdadero propósito de los salmos. Tiene que ser con música. Sin embargo, nosotros leemos los salmos, pero cuando David, por ejemplo, los estaba cantando, él estaba con su arpa y estaba adorando y alabando a Dios. Y no solo David, también los otros salmistas. ¿Okay? Entonces, con música los salmos tienen mejor sentido que si solo lo lees. Porque ese es el objetivo, es alabar a Dios, es adorar a Dios, es agradecer a Dios. Eso es lo que verdaderamente los salmos nos conllevan a hacer. Tercero, enfócate en los salmos como un todo y no estudies versos individuales, aparte de su contexto más amplio dentro de los salmos. A menudo estos comienzan con emoción. Los salmos por lo general siempre comienzan con emoción y confusión, pero terminan confiando en Dios. Eso es lo lindo de los salmos, porque siempre comienzan con emoción y confusión. Pero esa es la vida del ser humano, esa es la vida aún del cristiano. Todos los cristianos, todos los seres humanos, somos seres emocionales, unos más que otros. Pero en realidad es ser humano. El ser humano es una persona que está lleno de emociones, estamos llenos de emociones. Entonces eso es lo lindo de los salmos, que los salmos por lo general comienzan con con emoción y confusión, pero terminan confiando en Dios.
Y eso es lo que Dios quiere. Que en medio de la confusión, en medio de las emociones, en esa mar de emociones en donde tú y yo estamos inmersos por diferentes situaciones de la vida, está bien. Podemos venir de esa manera, de una manera emocionalista a Dios. Podemos venir de una manera frustrante delante de Dios. Pero al final tenemos que terminar de una manera confiante de Dios. Eso es lo que los salmos nos llevan a entender. Y cuarto, el estudiar los salmos imprecatorio o de juicio, debes comprender que las declaraciones sobre odiar a los enemigos de Dios no violan otros mandamientos bíblicos de amar a nuestros enemigos. Los salmos imprecatorios revelan respuestas emocionales a aquellos que son enemigos de Dios y de su pueblo y deberían ser leídos en contexto. Específicamente recomiendo la distinta posición que tenía Israel como pueblo especial del pacto de Dios. Dios mostró su santidad a través de Israel durante el Antiguo Testamento en forma que ya no son de la misma manera necesaria. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya vino, se hizo hombre, vino a la tierra, se manifestó, cumplió no todas las profecías mesiánicas, pero sí cumplió la ley. Eso sí cumplió. ¿Ok? Y porque Él cumplió la ley en toda su vida, su muerte y resurrección, después, ahora tú y yo estamos bajo la dispensación de la gracia. Entonces, por esa razón cambia. Y quinto, recuerda que en poesía una expresión puede abreviarse y por tanto ser menos clara de lo que esperaríamos dentro de una declaración de prosa. Por esta razón, cualquier conclusión doctrinal que haga al estudiar poesía debe a su vez estar enseñada más claramente en otras partes de las escrituras en un género no poético. De no ser así, quizás estás sacando una conclusión falsa. O sea, si tú lo haces exclusivamente y quieres sacar una conclusión solamente con el Salmos o con los Salmos, pues tu hermenéutica va a estar errada. Vas a necesitar ir con otros textos, porque los Salmos no se escribieron para hacer doctrinas. Y muchas personas lo agarran como doctrina y ese es un problema. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de lo que es literatura sapiencial. ¿Qué es la sabiduría? Eso es lo que significa sapiencial. Sapiencia significa sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría no es solo saber lo que es verdad, sino más bien o también es aplicar lo que es verdad a tu vida. Saber sin hacer no es sabiduría bíblica, es conocimiento. Si tú solamente sabes, ¿ok? Sabes lo que es la verdad, pero no la aplicas a tu vida, entonces no tienes sabiduría. Tienes conocimiento, pero no tienes sabiduría. La sabiduría te enseña qué es la verdad para que la apliquemos tú y yo a nuestra vida. Y cuando hacemos eso, la Biblia nos llama hombres y mujeres sabios. Cuando aplicamos la verdad a nuestra vida. Si solo sabemos la verdad, por ejemplo, Poncio Pilato conoció la verdad. ¿Cuándo? Cuando interrogó al Señor Jesucristo. Él la conoció, pero nunca la aplicó a su vida. Nunca. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Que no fue sabio. Porque si la hubiera aplicado a su vida, o si hubiera hecho uno que la misma mujer de él le dijo, no tengas nada que ver con este hombre, porque yo tuve un sueño y Dios me mostró que este hombre es santo y no lo puede juzgar. ¿Y qué hizo él? Todo lo contrario. Conoció la verdad al interrogar personalmente, cara a cara al Señor Jesucristo, pero no aplicó esa verdad a su vida. Y eso pasa en la gente. Hoy en día la iglesia está llena de Poncios Pilatos. Hoy en día la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está lleno de gente que conoce la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, lo conoce a través de su santo y bendito evangelio, pero no lo aplica a su vida. Y como no lo aplican a su vida, no son sabios. Solamente estuvo expuesto a conocer la verdad, pero no conoce la sabiduría porque nunca la aplica a su vida. Y lamentablemente, la gran parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hoy en día está gente como Poncio Pilato, que han conocido la verdad por el evangelio, pero no quieren aplicar el evangelio porque les obliga a no complacer hombres, incluyéndose a ellos mismos. Y ese fue el problema de Poncio Pilato, que quería complacer no a los judíos, sino a los romanos. ¿Ok?
sino a los romanos. Él daba cuenta a César, no a Israel. Él daba cuenta a César, a Roma, no al Sanedrín. Él daba cuenta y él se sujetaba a Roma y al César, al Imperio Romano, no a Jerusalén. Entonces, el problema de Poncio Pilato es que él quiso agradar no a los judíos, sino a Israel. Perdón, al Imperio Romano. Si bien es cierto, los fariseos lo presionaron, pero en realidad él quiso complacerse con su propia gente, con su propio imperio y con su propio emperador. Y por esa razón, él quiso y ordenó la ejecución de nuestro Señor Jesucristo, porque representaba un peligro para el imperio. Para el imperio. Pues la gente ya lo estaba proclamando rey. Entonces era un peligro para el imperio. Y él, Poncio Pilato, se agradó con el imperio romano, con los ciudadanos romanos y con el emperador romano. No fue con Israel. Los cristianos dicen, no, porque él se congració con los fariseos. Mentira. A Poncio Pilato no le interesaban los fariseos para nada. Él no le daba cuenta a Israel, él no le daba cuenta a Jerusalén, él no le daba cuenta a Israel, él no le daba cuenta al Sanedrín. Él únicamente lo que le interesaba era complacer a César, complacer al Imperio Romano y complacer a los ciudadanos romanos. Eso era todo. Y como Jesucristo era un peligro, porque la gente lo estaba llamando rey y según el Imperio Romano, nadie era rey ni tampoco Dios más que el César. Entonces, por esa razón, él decide ejecutar a Jesucristo. Pero no fue porque los judíos lo obligaron, porque él tenía toda la libertad para ponerlo en libertad. Él tenía toda la autoridad para ponerlo en libertad, pero él se quería congraciar con el Imperio Romano, con el emperador romano, el César, y con todo el pueblo romano. Entonces no aplicó la sabiduría o la verdad a su persona. Ok, entonces saber sin hacer no es sabiduría bíblica. Eso apréndelo, anótalo. Saber sin hacer no es sabiduría bíblica. Mucha gente sabe la verdad, mucha gente sabe el evangelio, mucha gente conoce a Jesús, pero no hace lo que el evangelio dice, no hace lo que Jesucristo nuestro Señor dice, no lo aplica a su vida, no lo hace. Entonces, saber sin hacer no es sabiduría bíblica. La literatura sapiencial, entonces, son textos que ayudan al pueblo de Dios a aplicar la verdad a sus vidas. Dios nos permite a entender y a conocer la verdad para que tú y yo la apliquemos a nuestra vida. Y la literatura sapiencial nos ayuda en este objetivo. Pero nos ayuda, pero no nos obliga. Eso es una decisión que tú y yo tenemos que hacer ahora. Aplicarlo a nuestra vida. Yo lo decido, Dios no me obliga, ni tampoco la literatura sapiencial lo hace. Eso es una decisión muy personal que tú y yo vamos a tomar si lo aplicamos a nuestra vida o no. Si lo aplicamos, entonces somos sabios, dice la Biblia. Si sabemos y no lo hacemos, no es sabiduría bíblica. Entonces no será sabio. Debido a que hay un gran acuerdo de superposición en las reglas interpretativas que usamos para la literatura poética y sapiencial, ahora consideraremos algunas de las directrices específicas de interpretación que debes de tener en cuenta mientras lees cada uno de estos 4 libros. Yo te estoy tocando el primero, que son los Salmos, pero hay 3 más. Ahora lo vamos a ver. En el libro de Job, ese es el segundo, ¿ok? En el libro de Job se considera uno de los 4 libros sapienciales o de sabiduría. Y la gente dirá, ¿qué sabiduría hay ver un hombre que sufrió tanto? Así me han dicho muchos, hasta pastores me han dicho a mí eso. ¿Ok? El problema es que como nunca lo han leído, porque les da miedo, no lo saben. Pero cuando tú lees todo el libro de Job y lo estudias hermenéuticamente, tú vas a descubrir un tesoro de sabiduría. Por eso el libro de Job es el segundo de los 4 libros sapienciales o de sabiduría. Entonces, específicamente el libro de Job en los capítulos 1, 2 y después del 38 al 42 están en formas narrativas. Pero los capítulos del 3 al 37 consecutivos, del 3 al 37, están en forma de poesía. Es especialmente importante percatar que los capítulos del 3 al 37 registran un diálogo rotundo entre Job y
4 de sus amigos, que yo más bien le llamaría enemigos y no amigos. Porque si yo voy a tener amigos de esa categoría, yo prefiero que sean mis enemigos más bien. Y cuando tú lo lees, tú te vas a dar cuenta por qué yo estoy diciendo esto. Y lo que los supuestos amigos, que en realidad yo le llamo enemigos, ¿ok?, dicen es a menudo teológicamente incorrecto, pero engañosamente lógico. Y tenemos que tener cuidado, porque dentro de la palabra de Dios yo no la leo bajo el punto de vista de la lógica. No la puedo estudiar de esa manera. Y mucha gente dice, es que no tiene lógica esto. La palabra de Dios no tiene lógica. No tiene lógica para el hombre natural y aún la mente espiritual. Si tú quieres leer y estudiar la palabra de Dios, no la puedes estudiar bajo el punto de vista logístico o de lógica, mejor dicho. No tiene que tener lógica. Entonces, esto es muy importante porque estos 4 enemigos le llamaría yo más bien, ¿ok? No le quiero llamar amigos porque dijeron cosas terribles del pobre hombre. Okay. Entonces, estos 4 enemigos a menudo dicen, teológicamente cosas incorrectas, ¿okay?, pero engañosamente con lógica. Por ejemplo, escucha lo que dice este que se llamaba Bildad. Dice en el capítulo 8, versículos 5 al 6. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Suena con mucha lógica eso. El problema es que está teológicamente incorrecto. Entonces, si este es un amigo, prefiero un enemigo. Porque supuestamente estos 4 amigos vinieron a consolar a Job, pero en realidad no vinieron a consolarlo, vinieron a juzgarlo. Y eso pasa en la iglesia. Mucha gente, cuando tú estás en una prueba, vienen a supuestamente a consolarte, pero lo que en realidad más bien vienen a hacer es a juzgarte. Y se convierten en estos 4 enemigos, le llamo yo, de Job. Él dice que si Job se arrepiente, Dios restaurará sus riquezas. Pero no solo Job. Mira, no solo Job no necesitaba arrepentirse, sino que aprendemos en los primeros capítulos de Job que su prueba le vino no porque estaba en pecado, sino porque era justo. ¿Cómo se engaña la gente en la iglesia cuando miran a un hombre, a una mujer en prueba? Y lo primero que lo buscan es, este está en pecado. ¿Cómo se engañan? Cuando vemos a Job, Dios dijo que no había hombre más justo y más recto que Job en ese tiempo. Y si Dios lo dijo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra santa del Señor. Dios dijo de que Job era un hombre justo y recto, y que como él no había ninguno en toda la tierra. ¿A quién se lo dijo? A Satanás. ¿Qué hace este supuesto amigo, que es un enemigo? Le está llamando pecador a Job. Y le dice, si tú te arrepintieras, ciertamente Dios se levantará y te restaurará. Entonces eso suena con lógica. Pero el problema es que estaba incorrectamente, teológicamente incorrecto. Porque ya Dios había dicho que Job era no solamente el hombre justo, sino el hombre más justo de toda la tierra en ese tiempo. Y ese es un problema. Eso sucede hoy en día en la iglesia. ¿Ok? Dice, si estás en prueba y no estás en pecado, lo estás porque Dios te llama justo. Esto, anótalo. Si estás en prueba y tú sabes que delante de Dios tú no estás en pecado, tú no estás en prueba porque estás en pecado. Tú estás en prueba porque eres justo. Y Dios saca pecho por ti y por mí, como sacó pecho por Job. Y aquí la gente se equivoca.
Cuando mi recién esposa me fue infiel y me falló, una hermana, por cierto, una alumna, me dijo, es que usted la trató mal un día, y yo lo vi en un video. Me juzgó por 20 segundos, pero yo le dije, pero usted no vio los otros 3 años, y usted desconoce el contexto. Muchas veces Dios nos pone en prueba, no porque pecamos, sino porque somos justos. Y yo le dije, hermana, usted me juzgó por 20 segundos, pero usted no me vio los otros 3 años. ¿Qué fue lo que pasó? Y muchas veces, muchos hermanos pretenden ser consejeros y no dan consejo. No vienen a dar consejo, vienen a juzgar. Y es mejor que no hables, porque Dios después te va a pedir cuenta. Y eso fue lo que pasó con estos supuestos. De los 4 amigos, 3 fueron terribles. 1 fue un poquito diferente, pero 3 hicieron leña del árbol caído, como dice el dicho de Job. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de lo que pasó. Entonces, cuando tú estás en prueba, tú lo primero que te tienes que ir delante de Dios y decirle, Señor, estoy en pecado. Pequé. ¿Por qué estoy en esta prueba, Señor? Y si tú sabes que tú cumpliste todo al pie de la letra lo que Dios te dijo, y tú, el Espíritu Santo nos da testimonio, y tú sabes, entonces tú no estás en la prueba porque estás en pecado. Tú estás en la prueba porque eres justo. Y Dios te llama justo, y Dios saca pecho de ti, como sacó pecho por Job. Y Dios hace alarde. Y por eso estamos en una prueba. Entonces, por eso es importante. Pero como la gente no ha leído el libro de Job, me estoy refiriendo a los cristianos. Yo no estoy hablando de los mundanos. Yo hablo de... A mí el Señor me mandó a edificar el cuerpo de Cristo, no al cuerpo del diablo. Yo edifico al cuerpo de Cristo. Quiero decir, a la iglesia del Señor. Yo soy un maestro para la gloria de Dios, de la palabra del Señor. Soy un exégeta para la gloria de Dios. Y soy apologista y escatólogo para la gloria de Dios. Así que a mí Dios me mandó a edificar al cuerpo de Cristo. No me mandó a edificar al cuerpo de Satanás. Entonces yo siempre hablo de la iglesia, porque es lo que Dios me mandó a edificar. Entonces, como la iglesia no ha estudiado el libro de Job, porque en cuanto comienzan a leer los primeros 2 capítulos, lo cierran. ¿Por qué? Porque es deprimente. ¿Por qué? Porque es triste. ¿Por qué? Pues, pero ¿cómo es posible que a este hombre le pasó eso? Y lo cierran. Y se van a cualquier parte. Pero cuando se leen todo el libro, y no una vez, y lo estudian hermenéuticamente, tú vas a entender el tesoro que hay ahí. Por eso se llama un libro de la sabiduría. Es el segundo de los 4 libros de la sabiduría. Entonces, Job nos enseña mucho. Y casi nadie predica por Job. Casi nadie te enseña de Job. Porque es un tema que no le gusta a la gente. Es un tema que a la iglesia no le gusta. Es un tema que a los pastores no le gusta. Es un tema que a ti a lo mejor no te gusta. ¿Cuándo fue la última vez que leíste todo el libro de Job a propósito? ¿Lo has leído? De principio a fin, ¿lo has leído todo? Más del 90% no lo he leído. Y si lo leíste parcialmente, pero que lo hayas leído sistemáticamente, de principio a fin, la gran mayoría no lo ha leído, incluyendo pastores. Y no saben el tesoro que hay ahí. Entonces, después que esta persona a mí me dijo a mí eso, yo consulté con el Señor. Y le dije, bueno, Señor, ya usted me había dicho a mí que no, pero volví. Ponme en balanza, Señor, como dijo el salmista. Ponme en balanza, Señor. Esto sucedió porque yo me equivoqué. Esto sucedió porque yo fui así. No. ¿Y qué me dijo el Señor? Te estoy probando como el oro y te voy a hacer brillar. Y yo dije, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Porque cuando tú sabes que cumpliste, no hay diablo que te acuse. Cuando tú sabes que cumpliste delante de Dios, mira, se te caerá el mundo encima y tú estás confiado en Dios porque tú sabes que cumpliste en todo lo que Dios te dijo. Y cuando tú y yo amamos a Dios, obedecemos a Dios. Y esa es la señal. Entonces, si tú estás en una prueba ahora mismo, asegúrate que no es por pecado. Si es por pecado, arrepiéntete. Pide perdón.
vas a pagar la consecuencia del pecado, pero el que se aparta, el que confiesa su pecado y se aparta de su pecado, alcanzará misericordia, dice Proverbio. Pero si tú sabes que no es por pecado, entonces estás en una prueba, porque eres justo. Y Dios te llama justo. Y Dios saca pecho por ti. Y Dios hace hablar de ti y de mí, porque dice, mi hijo, mi hija es justa. Y Satanás eso lo revienta. Y así como el Señor le bofeteó la espantosa y horrible cara de Satanás y su venenosa lengua, así lo hace contigo y conmigo. Y por eso Dios nos pone a ti y a mí, de tiempo en tiempo, en prueba, porque somos justos. Pero ten cuidado que tú no eres como algunos de estos supuestos amigos de Job, que en realidad no eran amigos, eran enemigos. Y en vez de supuestamente venir a consolarlo, lo vienes a juzgar. Porque después Dios te la va a cobrar. Y si no me crees, léete el libro de Job y vas a ver lo que pasó con estos tres amigos. Pero aún el cuarto tuvo que pagar. Sin embargo, el cuarto no fue tan severo como fueron estos tres. Y al final tuvieron que pagar. Dios lo hizo que pagara. Dios lo hizo que pagara. Todos y cada uno de estos cuatro supuestos amigos que juzgaron a Job, Dios les cobró, les pasó la cuenta y tuvieron que pagar. Entonces, por eso es un libro de sabiduría. Tú no puedes venir a aconsejar a una persona si tú no conoces todos los detalles. Cállate, porque si tú hablas eres necio. El sabio tiene que saber todo. Entonces, por eso no cualquiera puede ser un consejero, mi amado, mi amada. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Cuando una persona viene donde mí y quiere una consejería, yo trato de obtener toda la información posible y no escucho solamente un lado, quiero escuchar la otra, porque siempre hay dos verdades, nunca hay una. Nunca hay una verdad, siempre hay dos, especialmente cuando son problemas matrimoniales, siempre hay dos. Entonces tú tienes que escuchar. Pero si Dios no te ha llamado para ser consejero, no te des el título de consejero, tratando de aconsejar a alguien, cuando más bien no lo estás aconsejando, lo estás buscando y después Dios te va a pedir cuenta. Entonces, ahí es por eso el libro de Job nos enseña esa sabiduría. Y como yo he leído y estudiado varias veces el libro de Job, me encanta, por cierto, yo te puedo decir estas cosas a ti. Entonces, no le prestes tu lengua al diablo para juzgar al hermano si tú no sabes. Y si lo hiciste, pide perdón y arrepiéntete, porque Dios te va a pedir cuenta. Es imposible del que el que hizo el oído no escuche. Tenemos que tener cuidado, mis amados. Esto lo digo porque dentro de la iglesia sucede eso. Y la gente por lo general, en cuanto mira a un hermano o a una hermana que está en una prueba, lo primero que dice es, ¿será que está en pecado? Y desde ahí ya tú pecaste. Desde ahí ya tú pecaste. Porque lo estás juzgando. ¿Ok? Desde ahí ya tú pecaste. Y Dios te va a pedir cuenta después. Entonces mejor cállate, no digas nada. ¿Ok? Mejor di, wow, ¿será que este hermano, será que esta hermana es justo y por eso está en esta prueba? Mejor di eso. Porque no lo estás condenando, sino todo lo contrario, lo estás consolando. Y Dios te va a consolar a ti cuando tú estés en una prueba. Porque tú vas a estar en prueba también. Todos vamos a estar en prueba. Entonces, eso es fundamental. Y la iglesia necesita mucho la consejería cristiana. Verdaderos consejeros. Mira, yo he conocido muy pocos consejeros cristianos. Y te digo, las veces que yo he tenido el privilegio de conocer un verdadero o una verdadera consejera cristiana, ¿cómo me bendicen? Así como somos muy pocos maestros, verdaderamente maestros bíblicos, también hay muy pocos consejeros cristianos. Pero cuando tú tienes el honor, porque es un privilegio, mi amada y mi amado, conocer a un verdadero consejero cristiano, wow, tu vida va a ser edificada. Porque eso es lo primero que hacen, te edifican, no te juzgan. Así es como tú sabes que es un verdadero consejero cristiano y te va a llevar a la verdad de la palabra de Dios sin juzgarte, sin ver por apariencia, no jugar 20 segundos, sino ver 3 años, 5 años, lo que sea, y dejar que el Espíritu Santo lo guíe. Entonces, tú tienes que usar esa sabiduría. Por eso hoy estoy hablando de la sabiduría. Ese es el tema de esta noche. Esta es la enseñanza de esta noche, mi amado. Entonces, Elifaz, Bildad y Zofar, estos son los 3 supuestos
amigos de Job, que en realidad yo le llamo enemigos más bien, porque lo único que hicieron fue, de principio a fin, juzgar al justo Job. Y Dios después les pasó la cuenta y tuvieron que pagar, y muy caro, ¿ok? Entonces estos son condenados, estos tres hombres, Elifaz, Bildad y Zofar, estos fueron condenados específicamente por Dios, porque juzgaron a Job y supuestamente lo estaban consolando. Léelo. Capítulo 42, versículo 7 lo dice bien claro. Job 42, versículo 7, léelo. Dios los condena a ellos. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? No juzguéis para no ser juzgados. Cuando tú y yo juzgamos a alguien, Dios nos va a juzgar a nosotros. Entonces, estos tres supuestos amigos, que en realidad son enemigos, ¿ok? Dios los juzgó severamente, porque ellos no tuvieron misericordia de Job, sino que lo juzgaron. Y lo llamaron pecador y lo llamaron un sinnúmero de cosas. Entonces, por eso te digo, si esos van a ser amigos, prefiero tener enemigos. No me hacen falta ese tipo de amigos. Entonces, Job capítulo 42, versículo 7 lo dice bien claro. Dios los condenó específicamente a estos tres hombres. Al cuarto, no, porque ese fue un poquito más sabio y no juzgó a Job. Sin embargo, tuvo que pagar también al final, ¿ok? Las declaraciones del cuarto amigo no son condenadas, pero tampoco fueron apoyadas por Dios. Pero por lo menos no lo condenó Dios, ¿ok? Sin embargo, no lo apoyó. Y como Dios no lo apoyó, él tuvo que pagar también. Pero tenemos que tener cuidado que lo que tú y yo decimos no solamente no sea juzgado por Dios, sino que también sea aprobada por Dios. Porque en este caso Dios jugó un papel neutral. No lo condenó, pero tampoco lo apoyó. Y no recibió bendición. Y tuvo que pagar. También Dios dice que lo de Job dice es correcto. 42, versículo 7. Así que necesitamos tener todo esto en mente cuando interpretamos y aplicamos las verdades y principios de esta sección de los amigos de Job. Mira, yo te traigo Job este día porque el Espíritu Santo nos va a poner en situación en donde tú vas a jugar el papel de Job o vas a jugar el papel de los supuestos amigos de Job. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cuál eliges? ¿Cuál tú vas a hacer? Y si tú eres un hombre, una mujer temeroso de Dios, ¿cuál es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, nosotros tenemos que ministrar, consolar, animar y no juzgar por apariencia. No juzgar, porque de lo contrario, te vas a convertir como estos falsos amigos de Job. Y Dios te va a juzgar después. Y Dios te va a hacer pagar después. Tenemos que tener cuidado. Cada vez que tú mires a alguien en prueba, es mejor que digas, ¿será que este hermano y este hermano estén en una prueba porque es justo? Porque no te metes en problema con Dios. ¿Ok? A que diga, ¿será que está porque está pecando? Porque ya juzgaste. Y como ya juzgaste, vas a ser juzgado, dice la palabra. ¿Ok? Hay un solo juez y no necesita ayuda de nadie, ni tuya ni mía. El juez de todo el universo no necesita ayuda ni tuya ni mía para juzgar a nadie. Él es el único juez y no necesita ayuda tuya ni mía. Así que no lo estorbemos y no nos pongamos nosotros mismos en el banquillo de los acusados, porque después tú y yo seremos juzgados por ese mismo juez, por haber juzgado al hermano o a la hermana. No nos precipitemos. Mejor digamos, ¿será que está en prueba porque es justo? Y miremoslo así. Y si no es justo, Dios lo va a revelar. Dios lo va a revelar, como de la misma manera Dios revela cuando la persona está en una prueba, no porque es pecador, sino porque es justo. Dios también lo revela. Dios lo va a revelar todo. Pero yo prefiero decirle, quizás este hermano esté en una prueba porque es justo. Y así como Job, el Señor está demostrando que es justo. Y el diablo lo pidió. Y Dios le dice, ok, te voy a dar permiso para demostrarte que es mi hijo y yo estoy orgullosa de él, de ella, y te voy a bofetear en la cara.
Puede ser que tú y yo estemos en esa situación. Yo sé que yo estoy ahí ahora mismo, pero Dios me llama justo por su misericordia y la gloria para Jesús. Entonces, ten cuidado, mis amados, ten mucho cuidado. Yo no sé por qué el Espíritu Santo me está poniendo esto ahora mismo. No quería abordar mucho este tema, pero no sé por qué el Espíritu Santo me lo está poniendo. Hay gente que está viendo y va a ver este video en YouTube, en nuestros canales, en los medios de plataformas, en los medios sociales que tenemos en el Ministerio Maranata. Y yo creo que el Espíritu Santo te está ministrando a ti, porque a lo mejor tú condenas. Tú condenas. Y te quiero brevemente recordar, traer una historia un caso que me pasó a mí hace muchos años y Dios me hizo ir a ministrar a un hombre que era un superintendente, no el superintendente, era un presbítero, en este caso de las Asambleas de Dios. Voy a decir Centroamérica para no decir el país específico. Y era un hombre con muchísimos años tenía en el Evangelio y él era un presbítero. Y el Espíritu Santo me habló un día y me dice, quiero que vayas, y tenía que ir hasta la frontera de donde yo estaba y pasar todas las montañas. Y me dice, vas a ir porque te voy a mandar a sanar a un hombre que está muriendo. Y es el papá de fulana. Y yo la llamé y la hermana se quedó asustada y me dijo, ¿cómo usted lo sabe? Porque el Espíritu Santo me lo dijo. Me dice, hace 4 días está en agonía. Le digo, bueno, pues el Señor lo va a sanar. Y me acuerdo perfectamente bien cuando fuimos un grupito y nos preparamos, viajamos, nos metimos en río, nos metimos en montaña, nos metimos en un carrito Nissan Sentra de 4 cilindros y una de las llantas hasta con un clavo andaba porque no me dio ni tiempo de sacarla, me acuerdo, ¿ok? Pero yo sabía que iba con la mano de Dios y Dios me iba a respaldar, hermano. Pasamos esa montaña, como 5 horas manejando, llegamos hasta la frontera y cuando estábamos ahí, llegamos como a las 1 de la mañana, salimos como casi a las 8 de la noche, viajamos como 5 horas y aquello fue terrible, hermano. Pasamos ríos, unos lodos, pero yo miraba cómo la mano de Dios nos sacaba de los ríos, la mano de Dios nos empujaba ese carro, hermano. Yo ese día, no solo yo, todos los que andábamos ahí, yo no andaba en la Tacoma que yo tengo ahora mismo, la camioneta que yo tengo, que es una bendición de Dios. No, yo andaba en un Nissan Sentra, un carrito chiquitito de 4 cilindros y hasta una llanta andaba con un clavo, imagínate. Pero cuando Dios manda, manda y no hay diablo que te detiene. Y la orden era, ve ya. Y tuvimos que ir en ese momento, hermano. Y cuando llegamos, ese hombre era un religioso y el trabajo de ese hombre, el hombre estaba ya como un vegetal. Y el Señor, el Espíritu Santo me habló y me dice, el espíritu religioso te va a hablar. Y en ese momento el diablo que tenía ese hombre, fíjate, y era un presbítero de las Asambleas de Dios, para que tú sepas, ¿ok? Y ese hombre en ese momento me habla. Y la primera pregunta que me hizo fue, tú, predicador, ¿cuántos años tienes de estar en el Evangelio? Y yo le dije, mucho menos de lo que tú tienes. Y lo ignoré. Y solo para eso, el hombre tenía 4 días de estar agonizando, era un vegetal como estaba. Y en ese momento el diablo le se habló y solo para decirme eso. Y mira, al día siguiente ese hombre, yo hice la campaña, todo el pueblo llegó, la gloria de Jesús cayó, el Señor bendijo, la gente se salvó, fue una bendición. Y el Señor me dice, no vayas donde él, haz que él venga. Y el hombre me dice, tú, predicador. Y el hombre solo hablaba de momento. El diablo se levantaba solo para hablar así. Me dice, tú, predicador, ven y llévame al altar. Y yo le dije, ven tú y arrepiéntete delante de Dios o te vas a morir e ir al infierno. Sí, hermano, yo soy drástico, ¿ok? Como evangelista soy drástico. Pero esa era la orden de Dios, ¿ok? Yo obedezco a Dios. Hermano, y al final ese hombre se vino arrastrado desde su habitación, como pudo, se arrastró. Y en cuanto ese hombre llegó al altar y pidió perdón, ¡pum! Dios lo sanó. Me dice, pon tu mano ahora que lo voy a sanar. Le puse la mano y ese hombre, ¡pum!, lo levantó el Espíritu Santo en ese momento. Y como a las 3 horas que terminó la campaña, ya nosotros nos regresábamos a la ciudad. El hombre con sus 2 bueyes arando la tierra ya. El poder de Dios, amada. El poder de Dios. Pero me dijo esto él. Me dice, te quiero decir por qué me vino esto. Y le digo, ok, dímelo. Me dice, porque el trabajo mío era ser un fiscal. Y yo tenía que buscar pastores que estaban en pecado. Y cuando yo los encontraba en pecado, yo los denunciaba delante del concilio. Y yo hacía de que le quitaran su iglesia
de que le quitaran sus credenciales, de que le quitaran todo y perdían todo. Y eso lo hice por mucho tiempo y lo hice no con uno, lo hice con varios pastores que estaban en pecado. Y le dije yo, pero se te olvidó lo que dice Gálatas 6:7, de que si alguno está en pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Pero el religioso no hace eso. El religioso, ¿qué hace? Te juzga. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando le trajeron a la mujer en pleno acto de adulterio? No la condenó. ¿Qué hizo Jesucristo cuando tú y yo fuimos donde Él? ¿O se te olvidó que tú eras pecador? Ese es el problema, que muchos cristianos se les olvida que son pecadores. No, mi hermano, yo fui peor que esa mujer que la agarraron en pleno acto de adulterio. Y el Señor tuvo misericordia de mí y por eso amo a Jesús. Entonces, cada vez que el Señor me trae a una persona, a mí, yo aplico lo que dice Gálatas, que yo tengo que restaurar con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser, dice Gálatas, considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú también caigas en ese mismo pecado. Y eso es lo que pasa. Tú y yo no sabemos mañana. Yo he conocido hombres que se llaman grandes hombres de Dios y de repente caen. Porque ¿qué dice? Después de la soberbia que viene la caída, dice Proverbio. ¿Ok? Antes de la caída está la soberbia, dice. Una persona es soberbia, cae. Entonces, tenemos que tener. Entonces, no sé, el Espíritu Santo, bueno, voy a moverme porque hay más que decir, pero léete Job, porque Job es poderoso, mis amados. Ok, ahora vamos a ver, el segundo vamos a ver Proverbios. Proverbios, hay 31 proverbios. Alguien dijo que hay 31 proverbios porque es uno para cada día, dicen. ¿Ok? Y como la mayoría de los calendarios, bueno, no todos, pero quiero decir, la mayoría de los meses greco-romanos, el calendario greco-romano, varios de los meses, más de la mitad, tienen 31 días. Excepto febrero, que tiene 28, a veces 29, si es un año bisiesto, otros tienen 30. Pero algunos meses tienen 31 días. Entonces dicen que hay 31 proverbios para uno cada día. ¿Ok? Entonces, hay gente que se lee, hoy por ejemplo, el proverbio número 20. ¿Por qué? Porque hoy es día 20 y la gente lo lee. Está bien, perfecto, eso es sabiduría, no hay ningún problema con eso. Porque cada vez que tú lees los proverbios, Dios te va a hablar de una manera especial. ¿Ok? Porque son libros de sabiduría. Entonces, en el libro de los proverbios, es una colección de refranes que dan consejo y conocimiento general sobre cómo el pueblo de Dios debería actuar y hablar. Eso es lo que en realidad nos enseña. ¿Ok? Observa que los proverbios son declaraciones cortas de la verdad escrita de un modo fácil de recordar. Ellos no están destinados a dar toda la verdad que hay sobre el tema específico y tampoco pretenden ser promesas blindadas. Por ejemplo, Proverbios capítulo también es plural. Proverbios, no es proverbio. Proverbios es plural. Proverbios capítulo 10, 13 dice, capítulo 10, versículo 3 dice así. Dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Esta declaración generalmente es cierto, pero el género de proverbio no debería conducirnos a tomar eso como una declaración de que siempre es cierto. ¿Okay? Yo he conocido misioneros que no han podido comer. Yo he conocido misioneros que no tienen que comer un día. Entonces, no podemos decir, no puedo hacer esto solo porque Proverbios 10.3 dice eso, no lo puedo hacer una doctrina. ¿Ok? Porque es un refrán. Ahora, por lo general, siempre comemos. Pero yo he conocido misioneros que me han contado que a veces han estado 1 y hasta 2 días sin comer. Pero después Dios les manda la abundancia. ¿Ok? Entonces, no lo podemos hacer. En ninguna manera lo podemos hacer una doctrina, porque eso no funciona así. Ok. Hay demasiada, como te diría, saber. Quiero recordar algo antes que se me olvide. Cuando te dije que saber sin hacer no es sabiduría bíblica, quiero traer Proverbios 22, versículo 3. Proverbios 22, versículo 3 dice así. El sabio ve el peligro y se aparta. ¿Te das cuenta? Mira la verdad, que es el peligro, y lo aplica a su vida, se aparta. Pero dice que el necio más bien va detrás de él, o lo va a encontrar. ¿Ok? Entonces, saber sin hacer no es sabiduría bíblica. Saber y hacer
es sabiduría bíblica. ¿Ok? También Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice así. Por cierto, Santiago se le conoce como el libro de los proverbios cristianos. Así se le conoce. ¿Ok? Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice así. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando tú y yo sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos porque es bueno para Dios, porque la palabra de Dios nos dice, o porque el Espíritu Santo te lo está diciendo directamente, o la palabra de Dios te lo está diciendo directamente, y tú no lo haces, te es pecado. Pero si lo haces, te es bendición. Entonces, por eso saber sin hacer no es sabiduría bíblica. Saber y hacer es sabiduría bíblica. Ok. Entonces, por ejemplo, ahora cuando vemos los proverbios establecen algunos temas recurrentes y contrastantes en aquellos temas que son importantes de considerar. Por ejemplo, la sabiduría y la mujer insensata. ¿Quién es ese? Estoy hablando específicamente de Proverbios 14. ¿Qué dice Proverbios 14? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Cuántas mujeres necias hay en la iglesia del Señor Jesucristo hoy en día? Muchas. Yo no estoy aquí para hablar de los inconversos. Te repito, a mí el Señor me mandó a edificar el cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los creyentes. ¿Okay? Ellos no conocen la verdad. Y como no conocen la verdad, no saben hacer lo bueno. Por lo tanto, no le cuenta pecado, porque ellos están en pecado porque no conocen a Dios, pero no conocen la palabra de Dios. Pero tú y yo que conocemos la palabra de Dios, sabemos la buena voluntad del Señor. Y si no la hacemos, nos cuenta pecado. Y lamentablemente, ¿cuántas mujeres, hermanas en las iglesias hoy en día son necias? Porque con sus manos se están destruyendo sus hogares. Yo conozco varias. Pero la palabra dice en Proverbios 14 que la mujer sabia edifica su casa. Cuando vemos Proverbios 31, está hablando de la mujer virtuosa. Y por cierto, una vez me dijo una hermana, me acuerdo, una hermana, bueno, yo no sé si la debería llamar hermana. No sé si le debería llamar hermana, porque no voy a decir su nacionalidad, solo voy a decir es suramericana. Pero dice... No, dice, porque la mujer de Proverbios, esa era una esclava. Así me dijo. Por eso no le puedo decir hermana. Porque entonces Dios, tú estás diciendo que Dios está diciendo que si haces esto tú eres esclava. Entonces, la mujer virtuosa de Proverbios 31 no es una mujer esclava, para que tú sepas. Pero para ella, porque ella se consideraba muy sofisticada, y es de estas cristianas muy modernas, del evangelio de la prosperidad, de falsa doctrina. Entonces, por eso, para ella, la mujer de Proverbios 31 era una esclava. ¿Cuándo dormía esa mujer? Dice. Si tenía que hacer todo esto, dice. Nunca dormía, dice. Y pues yo conozco muchas que duermen y muy bien. Y están en la paz de Cristo. Y están bendecidas. ¿Y qué dice la Biblia? Que dice Proverbios también de que la mujer que es temerosa de Dios, su esposo la alaba. El mismo Proverbio 31 dice eso. ¿Ok? Entonces... aquí tenemos que ver bien este contexto. Luego, el perezoso y la hormiga diligente. Eso es muy importante porque dice que el perezoso, el rey Salomón compara al perezoso, hace un contraste contra lo que es. Dice que nosotros tenemos que ser como las hormigas, que las hormigas se preparan y ellas trabajan colectivamente, trabajan en grupo, trabajan en equipo y ellas se preparan. Se le llama la comunidad perfecta, se le llaman a las hormigas. Son mucho más perfectas que la sociedad humana. ¿Ok? Porque las hormigas, ellas no pelean entre ellas mismas. Ellas trabajan de manera conjunta, con un mismo objetivo. Y entonces ellas se preparan y ellas siempre están trabajando. Por eso nunca les falta nada. Pero el perezoso, dice, le falta todo. ¿Por qué? Porque está durmiendo, no trabaja, dice. Entonces, por eso son palabras, refranes, pero hay sabiduría en estos, amados. Ok. Ahora aquí vamos a ir al siguiente libro. El siguiente libro es Eclesiastés. Uno de los libros muy favoritos míos es el libro de Eclesiastés. Eclesiastés significa predicador. ¿Ok? El libro del predicador es lo que significa. El rey Salomón lo escribe y habla. Eclesiastés es un libro tónico para leer, en parte por lo cínico. Es bastante cínico, por cierto. ¿Ok?
que en su punto de vista en la mayoría del libro. Bastante cínico, pero muy interesante. El propósito del libro es enfocar el punto de que la vida alejada de Dios es totalmente sin sentido. Ese es el propósito. ¿Ok? Todo el libro de Eclesiastés, el propósito que tiene es eso, mostrar a los seres humanos de que la vida que viven ellos fuera de Dios no tiene ningún sentido. Y por ende, cuando vivimos toda nuestra vida con Dios, tiene mucho sentido. Pero que cuando organizamos nuestras vidas alrededor de Dios, encontraremos de hecho, todo es significativo. Pero en la insensatez de la vida sin Dios, lo que coloca la mayoría del libro es eso. ¿Ok? Por ejemplo, mira lo que dice aquí en el 1. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Por eso es Eclesiastés, es el predicador. ¿Ok? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero no es todo. Todo lo que es sin Dios es vanidad. Eso sí. ¿Ok? Todo lo que tú haces fuera de Dios es vanidad. Todo lo que tú haces sin consultar a Dios es vanidad. Todo lo que tú haces sin obedecer a Dios es vanidad. Todo lo que tú haces fuera de la voluntad de Dios es vanidad. Pero todo lo que tú haces bajo la voluntad de Dios es significativo. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Es bastante obvio que en este pasaje Salomón está reflexionando sobre lo insignificante que es la vida separada de Dios. Para interpretar Eclesiastés correctamente, necesitamos tener una vida panorámica del libro. El capítulo 1 y la mayoría del capítulo 2 resumen la insensatez de la vida sin Dios. Capítulo 1 y capítulo 2 lo dicen bien claro. ¿Ok? En los versículos 24 y 26, tienes que trabajar cualquier interpretación de Eclesiastés de estos versículos. Porque el hombre que le agrada, mira lo que dice así, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Cuando tú y yo agradamos a Dios, Dios nos da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Ok? Cuando tú y yo agradamos a Dios, Dios nos da sabiduría, ciencia y gozo. Poderoso. Entonces tenemos que agradar a Dios siempre. Hacer lo que Dios dice, aunque no nos guste, aunque no lo querramos, aunque no tenga sentido. Acuérdate, no lo podemos ver bajo el sentido lógico. Muchas de las cosas de Dios no tienen sentido para el hombre, aún para muchos que se llaman ser cristianos. Ok, el versículo 24 de nuevo, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegra en su trabajo. Pero mira lo que dice Salomón. También he visto que esto es de la mano de Dios. O sea, que si no viene de Dios, si tú no estás agradando a Dios, podrás comer, podrás beber, pero no en gozo. ¿Ok? Porque no viene de Dios. Entonces, por eso es fundamental que tenemos que entender que todo el libro de Eclesiastés es un libro de sabiduría. Cómo vivir, cómo conducir nuestras vidas agradando a Dios. El objetivo es ese. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Ese es el principio. Ese es el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés nos enseña mucha sabiduría. El vivir de la vida viene de la mano de Dios. En primer lugar, la vida la da Dios. Y el único que puede quitar la vida es Dios. ¿Ok? Dios nos da un estándar de vida. Conforme más obedecemos, agradamos a Dios. Y si obedecemos a Dios, agradamos a Dios. Y si obedecemos y agradamos a Dios es porque amamos al Señor. Pero cuando nosotros hacemos eso, entonces Dios nos da un estándar de vida diferente. Y vamos a poder comer, beber y disfrutar de las bendiciones de Dios con gozo, paz y alegría en nuestros corazones. Pero eso viene del Señor. Eso es lo que nos enseña el libro de Eclesiastés. Luego la mayor parte del resto del libro rechaza estas tesis, el problema del mal. 3 veces expresa cínicamente cómo es que tal mundo
roto puede posiblemente tener sentido. Y 3 veces responde esta objeción. Todo esto empuja a la verdad del capítulo 12 de que solo Dios le da sentido a la vida. Y que todo lo que hacemos importa porque todo enfrentaremos a nuestro Creador en el día de juicio. Los cristianos serán ante el tribunal de Cristo, Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, y los que no conocieron a Cristo, pues será en el gran trono blanco. ¿Ok? Apocalipsis 21. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque todo lo que hacemos en nuestra vida, vamos a dar cuenta un día delante del Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, no juzgar al hermano. Mejor cállate, no digas nada. Entonces, el libro de Eclesiastés nos enseña cómo vivir una vida de que podamos agradar a Dios y nos enseña los beneficios de que cuando vivimos esa vida agradando a Dios, como Dios va a hacer muchas cosas maravillosas en nuestras vidas. Ok. Entonces, finalmente, vamos a examinar Cantar de los Cantares. Este libro es muy poco entendido en la iglesia. Una vez, una hermana me dijo eso, y varios hermanos me han dicho eso. Es que no lo entiendo. Cantar de Cantares es un libro muy especial y hay sabiduría ahí. Entonces vamos a ver el cuarto de los 4 libros de sabiduría y poesía hebrea. Cuando llegamos a Cantar de los Cantares, necesitamos recordar que este libro es un alto lenguaje. En primer lugar, es figurativo, no es literal, es figurativo. El propósito del dicho del lenguaje es expresar la belleza del amor romántico dentro de los confines del matrimonio. ¿Tú te quieres enamorar de tu pareja, de tu esposo? Lee Cantar de Cantares. ¿Ok? Lee Cantar de Cantares. Porque ese es el objetivo. Dios escribió o hizo que el escritor escribiera Cantar de Cantares para el matrimonio. Entonces los matrimonios tienen, y es lo último que hacen. Porque a mí me pasó eso. Cuando yo estaba casado, yo nunca lo estudié. A mí me pasó eso. ¿Ok? Pero todos los matrimonios tienen que hacer un estudio bíblico juntos, en un tiempo de calidad, solo, sin interrupción, y estudiar Cantar de Cantares. Y tú sabes que yo he visto consejería, yo no soy un consejero, Dios me ha usado para dar consejería cristiana, pero yo no soy un consejero cristiano, ¿ok? No lo soy. Entonces yo he visto algunos ministerios de matrimonios, por ejemplo, ¿verdad? Que dan, yo he estado ahí pidiendo consejería matrimonial, eso es sabiduría, buscarla. Pero nunca me dijeron, tienen que estudiar el libro de Cantar de Cantares. Hasta el día de hoy ninguno me lo ha dicho. Ahora, yo no soy un consejero matrimonial, no lo soy. ¿Ok? O un consejero cristiano, tampoco lo soy. Pero dentro de la sabiduría que Dios me ha dado, yo te digo, a las parejas cristianas, a los matrimonios, tú tienes que leer con tu esposo, con tu esposa, Cantar de Cantares y estudiarlo capítulo por capítulo. Y no lo puedes ir corriendo porque cada capítulo está rico, tiene belleza. Entonces, esto es algo que yo no me explico por qué las iglesias no lo hacen. No me explico. Si a Dios me da un día una iglesia, yo lo voy a poner fundamental. Eso es fundamental. Las parejas, el ministerio de matrimonio, fundamental. Hay que estudiar Cantar de Cantares porque el libro del Cantar de los Cantares es exclusivamente de Dios para el matrimonio. ¿Ok? Pero si tú me estás ahora mismo, que eres mi alumna, mi alumno, o estás estudiando en esta enseñanza y tú tienes a tu pareja, te quieres enamorar de tu esposa, te quieres enamorar de tu esposo, estudia con él, con ella, juntos. Siéntense en el mismo sofá, en el love seat, en el asiento de amor, en el sofá, pónganse juntitos, lean Cantar de Cantares. Y tú vas a ver qué belleza cómo Dios va a hablar al matrimonio y a aquellos cristianos. Hablo a los cristianos, yo no hablo a los mundanos, yo estoy hablando al cuerpo de Cristo, porque a ellos me mandó a edificar a Dios, el Señor a mí, al cuerpo de Cristo. Estudia Cantar de Cantares con tu esposo. Dedica por lo menos un día a la semana.
y haz un estudio bíblico entre ustedes dos solamente, en tu sala, cuando no hay interrupción de los hijos, cuando no hay interrupción ni del perro, o el gato, o el animal que tenga. Tienes que tener privacidad. Y si lo quieres hacer en tu habitación, también, como tú quieras. Eso, pónganse de acuerdo, estúdienlo. Porque el libro de los cantares, Dios lo manda para el matrimonio de su iglesia. En el judaísmo nosotros lo hacemos. ¿Ok? Casi no mucho hoy, pero anteriormente sí lo hacíamos. Pero cuando lo hacen, hay parejas, y yo fui culpable, no lo hice. Y ahí tomo responsabilidad delante de Dios. Yo tomo responsabilidad delante de Dios. Y si Dios me da un esposo otra vez, otro día, yo lo voy a hacer. Porque sí me puedo casar, porque aplico Mateo capítulo 5, versículo 22, por la infidelidad que tuvo mi ex. Así que sí puedo hacerlo. Pero Cantar de Cantares es para los matrimonios cristianos. Hazlo y te vas a enamorar. ¿Ok? Te vas a enamorar. Garantizado. No lo digo yo, lo dice el Señor. Cantar de Cantares es la manera de hacerlo. Así que si tú quieres tener un romance con tu esposo, con tu esposa, a estudiar, a hacer un estudio bíblico, Cantar de los Cantares, un capítulo cada semana, y tú vas a ver cómo Dios va a levantar un amor. Y yo no sé por qué esto no estaba en mi enseñanza de hoy, pues yo no soy un consejero cristiano, mucho menos un consejero matrimonial. No voy a hacer eso, ¿ok? Pero es algo que el Espíritu Santo me enseña y tú vas a ver cómo el Señor va a bendecir tu vida. Así que así como lo tienes que ver, porque esa es la riqueza de Cantar de los Cantares. Es para alabanza a los placeres del matrimonio, como Dios lo planeó. ¿Por qué fue creado el matrimonio? Bueno, lee Cantar de los Cantares, te va a decir mucho. Pero la iglesia no lo estudia. ¿Ok? Las parejas tampoco. Así que ya aprendiste algo adicional hoy. Eso es poesía hebrea. Eso es sabiduría hebrea. Ok. También ilustra el amor de Cristo por su iglesia. Efesios 5, 22. Ese es el modelo. Ese es el modelo del matrimonio cristiano. ¿Ok? Esposo, amar a vuestras esposas así como el Señor amó a su iglesia y se entregó por ella. Esposa, sujétate a tu esposo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Efesios 5:22. Entonces también enseña ese matrimonio espiritual, que ahora mismo es un noviazgo, porque somos la novia del Cordero, pero Apocalipsis capítulo 4 y luego Apocalipsis capítulo 19 serán las bodas del Cordero. Son dos, una en el cielo y una en la tierra. Yo ya te expliqué por qué, otro día te lo vuelvo a explicar, no voy a entrar en ese detalle, pero simplemente la primera es para la iglesia, cuando seamos arrebatados en el rapso, y la segunda, eso es Apocalipsis 4, capítulo 4, versículo 1, y la segunda es Apocalipsis 19, esa es para los santos de la tribulación, que eso no fueron arrebatados, eso va a ser en la tierra. ¿Ok? Van a ser dos, son dos bodas. Entonces, demuestra una conexión directa. Bien, mi hermano, entonces, de esta manera, estos son los 4 libros de poesía hebrea y de sabiduría hebrea, que los tenemos que estudiar porque son ricos en sabiduría, ricos en poesía, pero especialmente ricos en sabiduría. En conclusión, en todos estos 4 libros sapienciales se nos enseña sobre el camino de la sabiduría. Ese es el objetivo, enseñarnos sobre el camino de la sabiduría. La sabiduría significa temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Cuando tú temes a Dios, tú obedeces a Dios. Y cuando tú temes a Dios, tú obedeces a Dios, tú puedes decir que tú amas a Dios. Y si tú amas a Dios, ¿qué pasa? Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Que para los que amamos a Dios, amamos. No dice simpatizamos. No dice que nos agradamos, no dice que amamos. Todas las cosas nos ayudan para bien. La pregunta clave es, ¿estás amando a Dios? No me contestes. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios cuando le obedecemos. Por eso el Señor dice, ¿por qué me llamás Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, cuando tú y yo obedecemos al Señor, amamos a Dios. Y si amamos a Dios, Romanos 8:28 se aplica en nuestra vida. Y sabemos que todas las cosas funcionan para bien para los que amamos a Dios. Esa es la esperanza, una de las esperanzas que tenemos.
¿Ok? Sin embargo, incluso como cristianos, lamentablemente pecamos, es una realidad, somos pecadores todavía, todos los días tenemos que venir a arrepentimiento, buscar al Señor Jesucristo y decirle, lávame con tu sangre, perdóname, Espíritu Santo, santifícame, porque pensé algo, vi algo, actué así, algo me molestó, juzgué al hermano. ¿Y qué dice la Biblia? No mires la paja que tiene el ojo de tu hermano sin primero ver la viga que tú tienes en tu ojo. Amén. Esas son leyes, esas son leyes del Señor. Muchas veces vemos la paja que tiene mi hermano en su ojo, pero no veo la viga que está en el mío. Y cuando hacemos eso, hemos pecado y necesitamos arrepentirnos. Entonces, pecamos, voluntaria o involuntariamente, pero pecamos. Entonces, tenemos que venir. La sabiduría nos ayuda, nos exige, nos lleva, nos ilumina el camino hacia agradar a Dios. Ese es el propósito de la sabiduría. Ok, la sabiduría significa temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Y sin embargo, incluso como cristianos pecamos. Pecamos todo el tiempo, mi hermano, todo el tiempo pecamos. Así que, ¿cuál es la solución a este problema? Tiene un nombre. Jesús. Ese es su bendito nombre. El Señor Jesucristo, nuestro amado. Él es aquel en quien Job puso su esperanza. Él es aquel de quien se frecuenta cantar los salmos. Y de hecho, muchos de los salmos fueron escritos en últimas instancias para que ser dichos por él. Él es quien le da el sentido a toda la Biblia, a toda la Biblia, como lo enseña Eclesiastés. La vida sin el Señor Jesucristo no tiene sentido. La vida con nuestro amado Señor Jesucristo es significativa. No solamente tiene sentido, sino que es significativa. Tal y como lo dice Eclesiastés. Y Él es el novio perfecto que está preparando a su novia, a ti y a mí, su iglesia, para el cielo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, el harpazo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Y también 1 Corintios 15, que ahí vamos a estar. Su muerte en nuestro lugar y su perfecta vida vivida por nosotros. Pero la literatura sapiencial no solo trata de señalarnos a Cristo o de la sabiduría, ¿verdad? Ya te dije que es sapiencial. También está ahí para enseñarnos a cómo vivir ahora que estamos habitados por su Espíritu, para que podamos vivir sabiamente a la luz de la gracia que hemos recibido de nuestro Señor amado Jesucristo. Que podamos prestar atención a los salmos y a los proverbios y demos libros sapienciales y agradecer que Jesús, nuestro amado Señor, fue lo suficientemente sabio por nosotros y al mismo tiempo responder a la gracia que nos ha sido dada con obediencia. Y de esta manera hemos terminado la segunda parte de lo que es género bíblico. La próxima semana estaremos viendo exclusivamente la enseñanza número 13. Vamos a ver los evangelios, epístolas, literatura profética y apocalíptica. Quiero cerrar con Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. En esta noche, el Señor, te pedimos sabiduría. Padre amado, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, pedimos, Señor, que nos des sabiduría del cielo, sabiduría de Dios, sabiduría divina, porque la sabiduría nos enseña a vivir una vida que te agrada, que te obedece, que te ama. Y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría abundantemente. Danos sabiduría para no juzgar a los hermanos, aún aunque no sea un hermano, aún aunque sea un inconverso. No lo podemos juzgar, porque también seremos juzgados, dice tu palabra. Danos sabiduría para entender las cosas, Señor, y no precipitarnos a juzgar las cosas por apariencia, pues no queremos ver las cosas con el ojo humano, sino con tu ojo. Y eso solamente la sabiduría nos permite hacer. Señor amado, te damos la gloria por esta enseñanza. Te damos la gloria
por los libros de poesía hebrea y sapienciales de sabiduría, libro de los Salmos, libro de Proverbios, libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares. Yo te pido por los matrimonios también, Señor, para que se enamoren y que tu Espíritu Santo los ministre a través del libro, el cuarto libro de la sabiduría, que es Cantar de Cantares. Enséñanos, Señor amado, a ser sabios y no a ser necios, Señor. Enséñanos a ser sabios, a obedecerte y a agradarte, como nos enseña el libro de Eclesiastés. Enséñanos a ser sabios y a poner en práctica los consejos que tú nos das, tanto en el libro de los Proverbios, como también en el libro de Santiago, que se conoce como el libro de los Proverbios cristianos, para que nuestras vidas, Señor, sean agradables delante de ti. Padre, te lo pedimos todo en el santo, bendito, poderoso y maravilloso, eterno, santo nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que Él es el único que nos ayuda, nos santifica y nos prepara cada día para ese encuentro glorioso. En el santo y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi amado, mi amada. Es un privilegio poder exponer y enseñarte y edificarte como el cuerpo de Cristo para la gloria de Dios, con estas enseñanzas en el ministerio que el Señor me ha dado. Gracias por permitirme entrar a tu casa, a donde quiera que estés. Gracias por darme este tiempo. Yo siempre quiero honrar el tiempo que me dan todos mis alumnos, directo o indirectamente, porque te quiero impartir sabiduría, te quiero edificar. Eso es lo que el Señor me mandó y cada minuto es valioso. Te prometo que yo le pido a Dios siempre que me hable, que me enseñe, para poder agregar valor a tu vida y edificar tu vida, para que crezcamos hasta a la estatura del tamaño del varón perfecto, que es lo que la palabra santa y bendita de nuestro Señor Jesucristo nos manda a hacer. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, mi hermana. Una vez más, el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata desde Dallas, Texas, te dice: Dios te bendiga, Dios te guarde. Que el Señor resplandezca su santo y bendito rostro sobre tu vida y que el Señor te dé sabiduría. Mientras tú y yo más le pidamos al Señor, más buscamos la sabiduría de Dios, el Señor nos la va a dar sin reproche y en abundancia. Dios te bendiga. Gloria a Jesús.